Buenas tardes. A continuación, nos permitimos dar el parte médico relacionado con la COVID-19 en nuestro estado de Yucatán. Adelante, doctora. Gracias, doctor. Buenas tardes. Este es el parte médico de este miércoles 24 de febrero. En los últimos días se ha registrado un incremento importante en los ingresos hospitalarios, por lo que pedimos a la población no bajar la guardia y continuar actuando con responsabilidad y siguiendo las medidas sanitarias, para evitar comprometer nuestra capacidad hospitalaria e interrumpir el proceso de reactivación económica. Hoy se recibieron 10.725 dosis de vacunas Pfizer contra el coronavirus. Estas dosis se dividirán de la siguiente manera. 2.925 serán para la primera aplicación del personal de salud de primer nivel de atención en los centros de salud de los servicios de salud de Yucatán y unidades médicas familiares del IMSS y del ISSSTE en el interior del estado. 2.925 para personal médico de áreas COVID que ya recibieron la primera aplicación y 4.875 para adultos mayores de UMAN. El domingo 14 de febrero llegaron a Yucatán 15.630 dosis de vacunas contra el coronavirus. Según consta en el último corte realizado hoy, el avance es del 93%. Se está vacunando a adultos mayores en los municipios de Valladolid, Motul y Concal. Como hemos señalado, en la reapertura económica, los datos más importantes son la ocupación hospitalaria y los ingresos diarios. El día de hoy tenemos 210 pacientes en hospitales públicos. 27.993 pacientes ya se recuperaron, no presentan síntomas ni pueden contagiar. Esta cifra representa el 87% del total de contagios registrados, que es 32.193. Hoy se detectaron 95 nuevos contagios de coronavirus, 65 en Mérida, 4 en Umán, 3 en Chichimilá, en Motul, en Tizimín y en Valladolid, 2 en Mocochá y Tinum y 1 en Acanqué, Aquil, Citás, Junucmá, Izamal, Cantunil, Suquilá, Tamec, Tequit y Ticul. De los 32.193 casos positivos, 274 son de otro país u otro estado. Específicamente, en Mérida se han diagnosticado 19.889 personas contagiadas de coronavirus, que viven en la zona norte 5.708, en la zona oriente 5.357, en la zona centro 1.870, en la zona sur 2.710, en la zona poniente 4.244. Lamentablemente, en este parte médico informamos de 12 fallecimientos. Son 10 hombres y 2 mujeres, de un rango de edad de 38 a 85 años. Sus principales enfermedades fueron hipertensión arterial sistémica, diabetes mellitus, obesidad, EPOC, insuficiencia renal crónica, hepatopatía y asma. 9 residían en Mérida, Soncahuich, Maxcanún y Umán con un caso. En total son 3.427 las personas fallecidas a causa del coronavirus. De los casos activos, 563 están estables, aislados, monitoreados constantemente por personal médico de la Secretaría de Salud. Presentan síntomas leves. Como ya mencionamos, 210 de los casos positivos están en hospitales públicos y en aislamiento total. Hay otros pacientes a la espera de diagnóstico. El rango de edad de los casos es de 1 mes a 99 años. Los indicadores semanales de nuestro semáforo estatal de salud marcan color naranja. Como hemos informado, el semáforo estatal de salud se va a dar a conocer cada 15 días con la finalidad de homologar fechas de presentación con el semáforo quincenal del gobierno federal. Ese es el reporte del día de hoy, doctor. Muchas gracias, doctora. Estaremos actualizando e informando estos datos todos los días por este mismo medio. Muchas gracias.